vamos a prepararnos el día de hoy y vamos a entrar a la palabra. Bueno, para aquellos que de repente piensan que ya hemos terminado con el estudio, el Sermón del Monte, quiero decirles que no. Este tema es el versículo que sigue del domingo, ¿no? Cuando hablamos. Vamos por favor al libro de Mateo capítulo 7. Hablamos acerca del juzgar a los demás. La Biblia no prohíbe el juzgar. Lo que la Biblia prohíbe es que se hagan juicios condenatorios, ¿no? O sea, sin preguntar, sin hablar, que simplemente yo juzgue lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? O juicios destructivos, eso no le agrada a Dios. Pero sí se puede juzgar. Y lo que la Biblia pide, dice, por eso dice aquí la Biblia, saca primero, ¿no? Hay que hacer algo primero. Primero tengo que verme yo para poder juzgar al hermano. ¿Qué hago yo mirando la vida de los hermanos si no veo mi propia vida? ¿No es cierto? ¿Qué hago yo mirando el orden ajeno si yo estoy en desorden? Y luego vimos el domingo anterior, este domingo que pasó en el templo, ¿no es cierto? Que fue un culto maravilloso, hermano, realmente. Este domingo en el templo aprendimos acerca de la oración, ¿no? Acerca de la importancia del pedir y cómo recibir. Y ahí les enseñé bíblicamente cómo pedir, porque a veces no es cuestión de solamente pedirle a Dios, sino tenemos que saber pedir, según la Biblia, ¿no? Ahí vimos ahí, los que fueron, ya saben ya de que existen reglas para pedir, ¿no? Según la Biblia hay unas reglas, requisitos para pedir. Y bueno, entonces, no es que cualquiera pida y ya, ¿no? Entonces, eso lo vimos. Y lo que sigue ahora es el verso 12, para luego el otro domingo en el templo hablar acerca de la puerta estrecha, ¿no? La puerta estrecha. Y también, lógicamente, si Dios lo permite, hablaremos de los tipos de puertas que hay, porque hay tipos de puertas. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos toca, ¿no? Convengamos que nos hemos reunido para poder tratar este tema, ¿no? Que es el tema que está aquí, la regla de oro. Lo que hoy vamos a aprender, mis queridos hermanos, es una regla, ¿no? Y para eso es importante ser imparciales, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, queremos que nos traten de una manera, pero nosotros tratamos de otra, ¿no? Como decían los abuelos, ¿no? Ellos decían la ley del embudo, lo grande para uno y lo angosto. No, eso no debe de ser así. Entonces vamos a aprender esta regla de oro, ¿no es cierto? Esta regla de oro. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Recuerde que ya el contexto habla de juzgar, pero hacerlo bien, ¿no es cierto? No de una manera condenatoria, hacerlo bien. Sí se puede juzgar, pero hay que hacerlo correctamente, ¿no? Yo no puedo mirar el orden de alguien si yo estoy en desorden, ¿no es cierto? Entonces, y también la Biblia habla acerca de la oración, ¿no? De cómo pedirle a Dios para que Dios nos responda. Y en ese sentido, dice la Biblia, verso 12, así que, esa palabra es muy importante, ¿no? Así que, por lo tanto, ergo, ¿no? Dice la Biblia, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro, mi querido hermano. Vamos a decirlo nuevamente y espero con todo mi corazón que estés realmente atento a la palabra y que estés honrando a Dios como Dios se lo merece. Porque las cosas de Dios no es por el pastor que ves. No tiene nada que ver, hermano, las cosas terrenales como un templo. Las cosas de Dios, lo que haces es para Dios. ¿No es cierto? Entonces, dice la Biblia, así que, ¿no es cierto? Hemos hablado de que sí se puede juzgar, pero hay reglas para juzgar. Hemos hablado de que sí se puede pedir, pero hay requisitos para pedir. Y en base a eso, dice la Biblia, por lo tanto, ergo, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros,
así también hacerlo vosotros con ellos. ¿Es cierto? Ejemplo, lo que dice acá atrás, el juzgar. ¿No es cierto? Si tú te sientes mal cuando te juzgan, ¿no es cierto? Entonces para la mano con juzgar. Porque dice la Biblia que lo que dice la palabra de Dios aquí en el verso 12, que que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes háganlo con los demás. A nadie le gusta, por ejemplo, que lo juzguen sin preguntarle nada. Bueno, la Biblia aquí, esta ley de oro dice, si a ti no te gusta que te juzguen sin primero te pregunten, entonces también, ¿no es cierto? Calladitos nos vemos más bonitos. Tampoco tú hagas lo mismo con tu prójimo. Lo que no te gusta que te hagan a ti, tampoco tú lo hagas, ¿no? A veces suele pasar algo en mi experiencia que tengo como cristiano y como pastor, ¿no? Que ya tengo algunos añitos. He visto algo tremendo que a veces no nos damos cuenta, pero espero que estés bien atento para que puedas recibir esta enseñanza que te doy. He notado que a veces la medida que usamos nosotros para juzgar a los demás son los actos, lo que hacen, los actos. Esa es la medida que usamos nosotros para juzgar a los demás, los actos, ¿no? Lo que la gente hace. Pero esa misma medida no queremos que la usen con nosotros. La medida que queremos que usen con nosotros son las motivaciones. Entonces, cuando alguien hace algo, somos rápidos para juzgar. Cuando alguien hace algo, somos rápidos para hablar, somos rápidos para criticar, somos rápidos para murmurar, sin preguntarle a esa persona, sin decirle si realmente es así. Somos rápidos para, por el acto, decir, no, 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 eso está mala, eso está mala, eso está mal. Pero cuando nosotros hacemos el mismo acto, a veces tratamos de defendernos. No, pero esa no fue mi motivación. Esa no fue mi intención. Qué mal, qué mal. Deben de preguntarme cuál fue la intención. Yo no quise hacerlo. Esa no fue mi motivación. Entonces, eso es un problema. Porque a veces, cuando es para los demás, nosotros juzgamos actos, hechos. Pero cuando es para nosotros, queremos que nos juzguen por nuestra motivación. Entonces, aquí la regla de oro es que todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, dice la Biblia, así también ustedes háganlo con ellos. ¿No es cierto? Y luego termina diciendo, porque esto es la ley y los profetas. O sea, en esto se resume la palabra de Dios. Alguien de repente puede decir, no, pastor, no, porque está hablando ahí la ley y los profetas, o sea, está hablando del Antiguo Testamento. Claro, en aquel momento que Jesús estaba hablando, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. La palabra de Dios era el Antiguo Testamento, lo sigue siendo. ¿No es cierto? Entonces Jesús recién estaba hablando y luego años más tarde iba a escribirse los evangelios. Luego años más tarde se iba a convertir un hombre llamado Pablo, el cual iba a escribir la mayoría de las epístolas. Entonces, cuando Jesús habla esto, no existía el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dice, ¿en qué concluye la palabra? ¿En qué encierra la palabra? ¿No es cierto? Bueno, la palabra encierra, ¿no es cierto? Digamos, concluye la palabra en que de la misma manera que tú quieres que la gente te trate, tienes tú que empezar a tratar a la gente. Que lo que tú no quieres que te hagan a ti, tampoco tú lo hagas a la gente. Que si te duele a ti cuando te critican o cuando de repente dicen una murmuración, un chisme, de la misma manera tampoco tú critiques, tampoco tú murmures, tampoco tú hagas chismes, porque en eso se encierra toda la sabiduría de la palabra de Dios. Lo que no te gusta que te hagan a ti,
no lo hagas con los demás. Lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo con los demás. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Hace mucho tiempo, un hermano un poquito resentido fue a mi consejería. Y este hermano, resentido, con el corazón un poquito dolido, fue a mi consejería diciéndome: pastor, yo he pasado problemas, he pasado cosas, y bueno, me ausenté por unos días, me ausenté por unos días, y bueno, pero ya lo superé. Pero él dijo: no, me siento muy mal porque he notado que ningún hermano me llamó, he notado que ningún hermano me visitó. No he visto ahí a los hermanos, a los que predican, no he visto a las hermanas, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento que él me dijo eso, yo comencé a explicarle la palabra, pero él seguía, ¿no?, con ese pensamiento. Sí, pero debieron visitarme, debieron preguntarme. Y en ese momento yo le pregunté a él y le dije: mira, hermano, te voy a preguntar algo, pero te lo digo de buena onda, te lo digo con buenas vibras, te lo digo de corazón. A ver, antes de que te pase a ti este problema, la semana anterior o el mes anterior, ¿a quién has visitado tú? ¿Puedes decirme tú de repente a quién visitas? ¿A quién de repente vas tocando la puerta si tiene problemas, preguntándole para que lo ayudes? ¿A quién de repente tú estás visitando, preguntando si tiene alguna carga o si está mal, tratando de querer ayudar? Y el hermano me respondió y me dijo, un poquito sonriendo ya, porque entendió por dónde iba. Me dijo: bueno, pastor, yo trabajo, yo a veces también trato de seguir adelante, ¿verdad? Que no tengo mucho la costumbre, no soy líder, dijo, ¿no? Yo no soy líder, no tengo la costumbre mucho de visitar. Entonces yo le enseñé al hermano esta regla de oro. ¿Por qué exiges a los demás lo que tú no haces con los demás? ¿Por qué pides lo que tú no das? ¿Cuánta gente, cuántos hermanos están pasando problemas? No te veo a ti yendo para allá. ¿Es cierto? Entonces, lo que yo intento decir es que más que estar pidiendo, ¿no es cierto?, como el hermanito, ¿por qué no me visitan? ¿Por qué no me preguntan cómo estoy? La regla de oro dice: ¿por qué no empiezas tú? Y lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, tú comienza haciéndolo con los demás. Como tú quieres que te traten, empieza tú tratando de esa manera. ¿No es cierto? La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios: quien quiera amigos tiene que mostrarse amistoso. O sea, no es cuestión de agarrar y de exigir, ¿no es cierto? Sino, dice la palabra, quien quiera tener amigos se ha de mostrar amistoso. Entonces, la sabiduría de la palabra nos enseña el tú primero, el tú primero, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo hoy quiero conversar con ustedes. Entonces, este versículo es chiquitito, ¿no? Chiquitín, pero he traído yo algún par de versículos más, ¿no? Para poder al menos tratar de sumar conocimiento de la palabra. Pero vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? Recuerde, esto es la regla de oro, la regla de oro. Así como tú quieres que te traten, trata a los demás. Así como tú te sientes mal o te sentirías mal si te critican, murmuran de ti, sin primero preguntarte, sin primero haberte preguntado. La Biblia dice: tú tampoco no hables de nadie, no critiques a nadie, no murmures contra nadie si primero no le has preguntado, porque lo que a ti no te gusta, tampoco debes de hacerlo con los demás. De la misma forma que tú quieres que te traten, de esa misma forma, dice el Señor, debes de tratar. Haciendo eso, ¿no es cierto? Dice la Biblia, cumplimos la palabra, ¿no? Cumplimos la palabra. Esa es la regla de oro. Entonces, dice: así que todas las cosas
que querráis que los hombres hagan con vosotros, ¿es cierto? Hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Porque esto es la ley y los profetas. Miren, hermanos, yo estoy predicando aquí, pero tengo a mi hija Reina, que está aquí enfrente, digamos, trabajando para que toda la transmisión salga bien. Tengo a mi esposa al otro lado, ¿no es cierto? También apuntando cualquier anuncio, cualquier cosa que ustedes de repente hablen o cualquier cosa. Tengo a mis hijos también ahí, ¿no es cierto? Al lado de ella. Así que lo que voy a decir, no puedo mentir porque mi familia me está mirando. Pero nosotros aquí en la casa tenemos una regla, es la regla de oro. Y en algún momento, a veces de repente, cuando hablamos de algo de la iglesia, ¿no? Aquí en mi mesa estamos almorzando y de repente hablamos de algo de la iglesia, de repente va a haber un evangelismo, el domingo el culto, o hay que hacer algo. A veces pasa de repente de que se manda un anuncio y de repente se dice, no, tal líder no va a poder estar, o tal hermano dice que ha pasado tal cosa. Entonces mis hijos están alrededor y a veces con la pastora conversamos y decimos, bueno, de repente el líder ha mandado avisar de que no va a poder de repente hacer tal cosa. Y a veces de repente nunca falta mi chiquitín o de repente algunos de mis hijos que dicen, pero no puede o no quiere, ¿no es cierto? Desde ese momento, hermanos, tanto la pastora como yo, les enseñamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Cállense, ¿no? Por favor, respeten. Ustedes no pueden, ¿no es cierto?, dar a entender que de repente no quiere porque ese hermano o esa hermana no está aquí. Nosotros no lo hemos llamado para preguntarle, ¿no es cierto? ¿Puedes o no quieres? No, no, es horrible hablar de alguien que no está presente. Entonces mis hijos nos escuchan, sí, papá, disculpa, ya, sí. Y de esa manera les enseñamos. Si yo no hiciera eso, mi mesa se transformaría en un raje tremendo. Imagínate, hermano, imagínate aquí en mi casa, rajando de los miembros, rajando de los líderes, rajando de aquel que cayó, rajando de aquel que no pudo hacer algo. Imagínate. Entonces el pensamiento de Dios es, por más que se golpeen el pecho, por más de que digan, oh, yo conozco la palabra, tengo años, no la cumplen. Porque ¿cómo pueden en privado juzgar, hablar mal de una persona, criticar a esa persona sin haber hablado con ella, sin haber preguntado? Eso a veces ni el mundo lo hace por educación, cuanto más los cristianos. De la misma forma, ¿por qué en mi casa hacemos esto? Hacemos esto porque a mí tampoco me gustaría, ¿no es cierto? A mí no me gustaría estar como tema en una mesa o que hablen de mí en una conversación y que ninguno me haya preguntado, pastor, ¿es verdad? Pastor, usted de repente, o sea, a mí me dolería porque yo creo que a nadie le gusta de que hablen mal de una persona, de que hablen mal de uno. Lo correcto es que al menos te pregunten. Entonces, bueno, es por eso que yo, en mi casa, tenemos esa regla. Siempre cuando alguien dice, pastor, no voy a poder, dice que no va a poder, ¿no? Entonces, y ahí llegué, ¿no? Y si de repente yo pienso que algo ha pasado, le pregunto, hijo, una consulta, ¿verdad no puedes o de repente hay algo que te puedo ayudar para que lo hagas? ¿No es cierto? Entonces, esa es la manera correcta. Porque lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros no debemos de hacerlo con los demás. Porque todo en esta vida da vueltas, ¿no es cierto? O sea, cuando somos dolor de alguien, algún día serán dolor de nosotros. Entonces, cuando de repente somos parte de un problema, algún día también nos harán problema a nosotros.
¿No es cierto? Eso es importante. Lo que no queremos lo que no queremos o no nos gustan que nos hagan, tampoco nosotros hacerlo. Esa es la regla de oro. Ahora, vamos por favor acá está, vamos a ver aquí está la regla de oro. Vamos a ver aquí unos 2, 3 versículos y con eso vamos yéndonos para el final, ¿ya? Que ya pasó, mire, ya pasó, hermano, ya son las 15 para las 9, Padre Santo. Vamos a tomarnos estos 15 minutos, ¿le parece? Y terminamos. Vamos para allá. Mateo 6:12. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6:12? Vamos para allá. Mateo 6:12. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Cuando habla de la oración, el Señor nos enseña que cuando oremos, perdonemos, para que perdonando nosotros, también Dios nos perdone. O sea, el bien que tú quieres para ti, también tú hazlo. Lo que no te gusta que te hagan a ti, tampoco tú lo hagas. ¿No es cierto? Eso es lo que está enseñando el Señor. Eso es lo que está enseñando el Señor, ¿no? Hace tiempo yo vi una película, Rocky, esa saga de Rocky, ¿no? No me acuerdo qué Rocky es, pero en esa película se ve cuando Rocky va a pelear con el ruso, ¿no? Con ese grandazo. Y entonces Rocky va con su cuñado, ¿no? Con su cuñado, Poli se llama, creo, ¿no? El esposo de Adrian, ¿no? Bueno, los que no... ¿Ah? El hermano de Adrian, ¿no? El hermano de Adrian. Los que no han visto, no se preocupen. Aunque no lo hayan visto, no se preocupen. Reciban lo que yo vi, ¿no? Y los que han visto, chévere. Entonces, se ve a Rocky en esta película que vi. Perdóneme que use este ejemplo, hermano, ustedes que son tan santos y tan espirituales, pero déjenme usar el ejemplo. Rocky se ve que va a Rusia con su cuñado, ¿no? Y su cuñado, para los que han visto esta serie de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, me dicen que es la película, para aquellos que han visto saben de que ese Poli es terrible, ¿no? Es criticón, chismoso, es terrible, ¿no? Entonces, ahí se ve cuando Poli, mirando a los rusos, Poli dice, ¿no? Estos rusos no me caen bien. Y Rocky le dice, ¿no? Pero ¿por qué no te caen bien? No sé. Solamente sé que no me caen bien. No me caen bien estos rusos. Me caen quaker. Esto ya es de mi cosecha, ¿no? No dice quaker, pero ya para ponerle ahí el aspecto peruano, ¿no? Me caen mal, me caen gordos, ¿no? Entonces Rocky lo queda mirando y luego Rocky le dice, pero ¿no te has puesto a pensar que así como a ti no te caen ellos, tal vez a ellos también tú no les caes? ¿Y sabes qué responde Poli? Le dice, ¿así? ¿Pero yo qué les he hecho? ¿Yo qué les he hecho? Dice, ¿no? Y esto nos demuestra que a veces como seres humanos podemos de repente molestarnos cuando nos hacen algo, pero nosotros sí criticamos. Nosotros sí estamos mirando los defectos. Nosotros sí estamos ahí de repente juzgando. Pero el Señor dice, no lo hagas. Tú quieres de repente tener favor con Dios y favor con los hombres. Quieres ser coherente con el evangelio que llevas, cumpliendo la palabra. Lo que a ti no te gusta, tampoco lo hagas con los demás. Lo que a ti te gustaría que te hagan, tú empiezas haciéndolo con los demás. ¿No es cierto? Aquí dice, y perdonando nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, ¿no es cierto? Perdonamos a nuestros deudores. O sea, de la manera que yo quiero que Dios me perdone, yo también tengo que perdonar. No hay otra, hermano. No hay otra. Esto es fundamental. Esto es importante. Otro versículo, hermano. No se preocupe que ya no tengo otro ejemplo de película. Por ahora. Vamos a ver otro texto. Muy bien. Otro texto en la regla de oro es Mateo 22:39. Mateo 22:39. Vamos para allá. Muy bien.
Mateo 22:39. Aquí podemos ver. ¿Se acuerda del primer mandamiento? Del gran mandamiento cuando le preguntan a Jesús y Jesús dice, el gran mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿se recuerda? Ya, muy bien. Pero el segundo dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Qué tremendo. Es lo mismo. Lo que te gusta a ti, ¿no te gusta que te traten bien? Trata bien a los demás. ¿No es cierto? ¿Te gustaría que te gustaría que te amen? Comienza amando a los demás. ¿Te molesta cuando hablan mal de ti? No hables mal de nadie. ¿Te sientes mal cuando te critican? Tampoco tú critiques. Te sientes mal, te sientes triste cuando alguien te juzga y te condena sin haberte preguntado, ya, de la misma forma, nunca juzgues a nadie, nunca hables mal de nadie sin primero tú haberle preguntado. Eso es lo que enseña y acá dice, ¿no? Es el segundo mandamiento. Cristo dijo, haciendo esto, guardas la palabra. ¿Es cierto? Ama a Dios, acá lo añade, y el segundo, de la misma forma que tú te amas, que a ti te gusta que te amen y tú te amas, de esa misma forma, ama también a tu prójimo. Qué tremendo, mi querido hermano. Qué hermoso realmente, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Y bueno, yo espero con todo mi corazón que todo espíritu de poli, ¿no? Sea echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Es cierto? Vamos a un tercer versículo. Santiago 2:8. Y búsquenlo, por favor. Y mientras ustedes los buscan, permítame tomar un poquito de agüita. Muy bien. Santiago 2:8. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Santiago 2:8. Estamos hablando acerca de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es, tú no quieres que te hagan mal, tú no hagas mal a nadie. ¿No te gustan los tropiezos? No seas tropiezo de nadie. ¿Te molestas cuando hablan mal de ti? Tampoco tú hables mal de nadie. O sea, esta es una regla de oro. Esto es, hermano, sabiduría pura del Padre. Esto es la esencia fluyendo de los manantiales divinos. Esta es esencia de sabiduría desbordando de los manantiales divinos. ¿Es cierto? Del fuero más precioso de Dios. Muy bien. Santiago, dice la Biblia, capítulo 2, verso 8, nos dice de la siguiente manera. Si en verdad, dice la palabra, cumplís la ley, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Dijo, lo que querráis que la gente haga con ustedes, háganlo ustedes también con ellos. Haciendo esto, cumplen la ley y los profetas, cumplen la palabra. Acá también añade lo mismo. Si en verdad cumplen la ley real, ¿no? Y no tanto un asunto de que estoy de religioso años en una iglesia, me golpeo el pecho y tengo conocimiento porque escucho un hombre de Dios que me enseña, pero mi carácter no cambia, pero mi forma de ser no cambia, de nada sirve, ¿ah? De nada sirve, hermano. Si en verdad cumples la palabra, dice, conforme a la escritura, le llama escritura a la ley. Ojo con esto, le llama escritura a la ley y ya estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, amarás a tu prójimo. Ay, Señor, pero es que lo que pasa es de que no, me cuesta amarlo. Bueno, amarás a tu prójimo como te amas tú a ti mismo. Y haciendo esto, bien hacéis. Así como tú te amas y quieres que te traten bien,
Así como tú te amas y te gusta cuando te tratan bien, de la misma forma que te amas a ti y tú quieres lo mejor para ti, también dice la Biblia, hazlo con tu prójimo. Eso es muy importante, mi querido hermano. Esto que está acá es una ley preciosa. Esto, hermano, es una regla preciosa, hermano. El mal, el mal que, el mal que tú no quieres para ti, no se lo desees a nadie. ¿No es cierto? Lo que a ti te lastima, no lo, eh, no lo desees para nadie. ¿No es cierto? Entonces, eso es fundamental. Esto es, hermano, como lo que los padres hacemos, ¿no? Sí o no, hermano, que los padres, al menos los papás que tenemos 2 hijos para arriba, ¿no? Porque el que tiene uno, ni hablar, ¿no? Pero los que tenemos 2 hijos para arriba, 2 hijos para arriba, a veces, ¿qué le decimos a los hijos? ¿No es cierto? Por ejemplo, un hijo está que molesta a su hermana. ¿Y qué le decimos nosotros? ¿No te gusta a ti que te molesten? Tampoco molestes. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué? ¿No te gusta que te peguen? Tampoco tú pegues. O sea, es por pura sabiduría. ¿No es cierto? De esa misma forma, el Señor como Padre en el cielo también nos dice a nosotros. ¿No es cierto? Lo que a ti no te gusta, tampoco lo hagas con tu hermano. Lo que a ti te lastima, tampoco tú no lastimes a tu hermano, porque si a ti te lastima, si lo haces con tu hermano, también lo va a lastimar a él. ¿No es cierto? Y si lo lastima a él, luego no te quejes cuando venga ese problema y te lastime a ti. Es lo que está diciendo el Señor, es una regla. Y esto que está acá está ligado con el dad y se os dará. Está ligado aún con el pensamiento que el mundo tiene. Todo da vueltas. Todo en este mundo da vueltas, mi querido hermano. ¿No es cierto? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí podemos notar, por ejemplo, dice, si en verdad cumplimos la palabra conforme a la Escritura, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así como tú quieres el bien para ti, también harás el bien para tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo esto, bien hacéis. Muy bien, seguimos. Y vamos a ver aquí un último versículo, mis queridos hermanos. Efesios 5:28. Muy bien, dice la palabra de Dios. Efesios 5:28. Vamos, por favor, hermanos, abran sus Biblias, hermano. Apaga el televisor, hermano. No, todavía no, nada está dicho. Tranquilo, más tardecito la OMPE. Recuerda que ya la OMPE dio digamos, ya dio los primeros montos a boca de urna, ¿no? Ahora luego a partir de las 9, 10 de la noche, no, a partir de las 10, a partir de las 10 de la noche va a decir, hermano, el conteo rápido. Y a partir de las 11 ya viene ya, según un porcentaje, las primeras declaraciones formales de la OMPE. Así que tranquilo, por favor, hermano, concéntrate, no hables con nadie, no estés hablando con el vecino, con nadie, escucha la palabra y permite que Dios trate contigo. Efesios 4, del 5 al 28. Muy bien, vamos para allá. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios 5, 28. Y aquí va a hablar acerca de los matrimonios. Acerca de los matrimonios. Y dice de la siguiente manera. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante, porque aquí lo que el Señor está diciendo es que esta regla de oro es aún hasta la intimidad del matrimonio. O sea, yo no puedo agarrar, hermano, y tratar mal a mi mujer
ser áspero con ella, ser duro con ella, humillarla, avergonzarla, tratarla mal y esperar que me vaya bien a mí. Porque dice la Biblia que así como nos amamos a nosotros, nos peinamos, nos bañamos, nos cuidamos y queremos el bien para nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios nos levante, que Dios nos ayude, de la misma forma que te amas a ti, dice el Señor, a los esposos, también de esa misma forma debes de amar a tu mujer. Así dice la Biblia. Y lógicamente viceversa, ¿no? No vayan mis hermanas a gritar un poderoso amén, aleluya, ¿no? No, también de la misma forma las mujeres. ¿No es cierto? Las mujeres también, las esposas, de repente pueden agarrar y de repente decir, ¿no es cierto? Oh, yo quiero para mi hijo, yo quiero una mujer buena, una mujer que lo comprenda a mi hijo, una mujer que sea ayuda idónea, una mujer que a mi hijo lo trate bien, ¿no es cierto? Pero tú, mujer, ¿cómo tratas a tu marido? ¿Ah? Entonces, a veces queremos, ¿no es cierto?, que a nosotros Dios nos bendiga, nos vaya bien, nos ayude, pero ¿y nosotros cómo tratamos a los demás? Entonces, hermano, yo sé que muchas hermanas quieren que a sus hijos les vaya bien, que no tenga de repente su hijo, no tenga una mala mujer, una mujer que lo pise, que lo pisotee, que le haga así como a Sansón, ¿no? Dalila, que lo presionaba cada día, lo presionaba a Sansón, ¿no? Y convertía su alma, la convertía a mortal angustia. No, qué horrible, hermano, cuando eso pasa. Bueno, si una madre no quiere eso para su hijo, entonces esa madre debe de sembrar siendo una buena esposa. Porque si ella es una mala esposa, gritonea a su esposo, lo tiene ahí del mango y está ahí que siempre lo quiere tener como a hijo y lo trata mal, etcétera, de la misma forma puede pasar eso también con su hijo. Y algún día cuando ella de repente diga, no, ay Dios mío, ¿por qué permitiste? Es que todo lo que se siembra, se cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. El mal que tú no quieres para ti, tampoco lo hagas para otros. Entonces, hermano, así como nos amamos a nosotros, ama también a tu cónyuge. Así como a ti no te gusta que de repente no te gustan los problemas, tampoco seas problema para los hermanos, hagas problemas a tu prójimo, tampoco seas parte del problema, porque a ti no te gusta el problema, ¿no? Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Porque a ti no te gusta el problema o a ti te gustan los problemas. No, a mí no me gustan los problemas. Si a ti no te gustan los problemas, no seas problema, no causes problema, no seas parte del problema. Esa es la regla de oro. No hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Porque en la Biblia, hermano, ¿no es cierto? Lo que se siembra, se cosecha. Eso yo lo he visto, hermano. Eso que está ahí, hermano, yo lo he visto. Lo que se siembra, se cosecha. Entonces, volvamos por favor nuevamente a Mateo, capítulo 7, verso 12. Recuerde que primero habla de el juzgar a los demás. Luego habla de la regla del que pide, recibe, el pedir en oración. Y luego habla de lo que tú quieres para ti, ¿no es cierto? Lo que no te gusta para ti, no lo hagas con otros. Lo que te gusta a ti, hazlo con los demás. El contexto habla de juzgar. Entonces, ¿qué pasaría si de repente, no? Y con esto ya vamos terminando. ¿Qué pasaría si de repente te sientes juzgado por los demás? ¿Qué pasaría si de repente te enteras que de repente dos hermanos han hablado de ti, cosas que no son reales, cosas que ellos pensaban, han hablado de ti de repente sentados en una mesa, han hablado mal de ti, te han criticado, te han pesado en balanza y te han hallado falto, han dicho tu nombre en algo que no fue así
y ninguno de los dos hermanos se ha comunicado contigo para preguntarte si en verdad tú hiciste, tú fuiste, de repente me responderías: yo me sentiría mal, pastor. Bueno, lo que a ti no te gusta que te hagan, tú no lo hagas con los demás. No juzgues condenando, no juzgues según las apariencias. Y si vas a juzgar la paja ajena, primero mira lo de uno. ¿Es cierto? Luego el contexto habla del que pide, recibe. Entonces, ¿tú quieres pedirle a Dios que te bendiga? Bueno, ¿tú quieres bendición de Dios? Sé de bendición también para tu prójimo. ¿Tú quieres que Dios te levante? ¿Sí? ¿Tú quieres que Dios te levante? Bueno, ¿tú quieres que Dios te levante? Entonces también ayuda para que otros también se levanten. ¿Tú quieres pedirle a Dios de repente que Dios te use? ¿Sí? ¿Quieres que Dios te use? Muy bien. Entonces, sé parte y ayuda para que Dios use también a otras personas. Entonces, tú puedes pedirle: Dios, levántame, y tal vez Dios no te responda. Dios, úsame, y no pasa nada. Dios, bendíceme, y pareciera que Dios se ha olvidado. Pero no es eso. Es simplemente que lo que tú quieras para ti, hazlo también con tu prójimo. Lo que tú quieras que se haga contigo, hazlo también con los demás. Tú no puedes esperar cosechar flores si no has sembrado flores. Hablando mal de las flores, no se cosecha flores. Para yo cosechar flores, tengo que sembrar primero semillas de flores. Y una vez que yo siembro, llega el momento donde luego cosecho. No es que criticando yo: ay, no estoy de acuerdo con las flores, ay, no, me parece bien mal eso de las flores, ay, no estoy de acuerdo con las flores, No, criticando no salen las flores. La Biblia dice de la siguiente manera, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios: lo que se siembra, se cosecha. Entonces, yo quiero de repente flores. Entonces, yo empiezo por mí, no por lo de afuera, por mí. No, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo quiero flores afuera. Bueno, voy a empezar yo a sembrar flores, ¿no? Y una vez que siembre flores, cosecharé flores. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Espero con todo mi corazón que esta palabra te ayude, me ayude a mí a ser más ecuánimes, más justos, a ser diferentes, a no ser como los de afuera, ¿no? A no ser como los de afuera, que ellos quieren que ser tratados de una manera, aunque ellos tratan de otra manera. No. Comencemos por nosotros y tengamos, hermanos, nosotros esta regla de oro que es tan importante. Es una regla de oro. Y termino diciendo esta pregunta que está aquí. Y ahí le he puesto con letras doradas, ¿no? Como quisiera que me traten, en esta misma circunstancia. Cada vez que pase un problema, pregúntate, ¿es cierto? Si el problema fuera hacia mí, ¿cómo quisiera yo que me traten en esa circunstancia? Si de repente pasara algo, pregúntate, ¿cómo quisiera yo? Quisiera que me pregunten, quisiera de repente que me apoyen. ¿Cómo quisiera que me traten en esta misma circunstancia? No se puede tirar barro y no querer que el barro te salpique. No se puede dañar y no querer luego soportar las circunstancias. Entonces recuerda siempre eso. Es la ley de la vida. Como tú quieres que te traten,
debes de empezar a tratar. Recuerda, siempre Dios no se enfoca tanto afuera. Siempre Dios comienza tú primero. El cambio tiene que empezar por dentro. Por eso no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de dentro. Eso, lo que está en el corazón, eso contamina al hombre. Lo que yo quiera, debo de empezar primero. Y lo que a mí no me gustaría que me hagan, jamás debo yo de hacerlo. Si a mí algo me duele, debo de evitar ser dolor para otras personas, porque a mí me ha dolido. Y de esa manera cumpliremos, como dice la Biblia, la palabra de Dios.